¿Cuáles son los personajes que encontramos acá en el Nunc Dimittis? Ya dijimos que el Nunc Dimittis significa: ahora, Señor, pide a tu siervo en paz. Es el comienzo de la expresión como tal que exclama Simeón. Los personajes son Jesús como actor principal, José como espectador, Simeón como vocero, María como benefactora y Ana como exclamadora. La trascendencia de esta oración con cántico, este cántico de oración, la tenemos en el tiempo y en los tiempos. En el tiempo hay una acción a corto plazo que va a cumplirse a los 33 años y medio, comenzando con el año 0 hasta el año 30 de preparación y del año 30 hasta los 33 años y medio de presentación. Luego tenemos en los tiempos el transcurrir después de la misión hasta el retorno, que es el periodo de la gracia y la era de la iglesia. Luego el alcance de esta oración por cántico y este cántico de oración para Israel era la revelación mesiánica y para el resto de la humanidad la ejecución del plan de redención. El escenario es el templo, la ocasión, la circuncisión del recién nacido, el ritual conforme establecido en la ley y la ofrenda, un par de tortas. Luego acá encontramos una proyección histórica, política, profética y escatológica. En cuanto a los personajes, yo asumo que ustedes leyeron una porción bastante corta en el capítulo 2 del Santo Evangelio según San Lucas, desde el versículo que acabamos de leer, 25 hasta el versículo 38. La idea de leer esta porción es para que usted no venga desnudo, sino que usted venga con una idea, por lo menos, de lo que se trata la lectura. Porque si viene sin leer, usted va a estar aquí como que en cero. ¿De qué vamos a hablar? ¿Y de qué trata la lectura? ¿Y cómo es eso? ¿No? Cuando usted ha leído ya usted tiene por lo menos algunos antecedentes. Cada uno de estos personajes, tanto Jesús, José, Simeón, María y Ana, participan de una forma directa o indirecta en este Nunc Dimittis. Ahora, el centro de esta oración con cántico y este cántico en oración es Jesús. No solamente es el centro acá en el Nunc Dimittis, sino que también es el centro de las otras dos expresiones que ya estudiamos, tanto el Magnificat como el Benedictus. Y el Nunc Dimittis forma o cierra el círculo de estas tres expresiones que tienen una repercusión en la profecía y en la escatología, pero también tienen un cumplimiento histórico y político. Ahora, en cuanto a Jesús, ya sabemos que él estaba ya representado en la profecía con una serie de hechos y proclamas que el mismo Dios había determinado para su cumplimiento en él como el Mesías. Y la palabra Mesías usted sabe que significa el ungido. Ahora, en cuanto a esta palabra Mesías y la palabra Cristo, tiene la misma significación, porque Mesías o Mesías es en el hebreo y Cristo es en el griego. Y significa lo mismo, el ungido. Cuando la Biblia habla del Mesías o al Mesías, se refiere al Cristo, y cuando en el Nuevo Testamento habla acerca de Cristo, en los evangelios y en las epístolas, se refiere al Mesías, porque significa lo mismo, el ungido. Todos estos hechos se dan en el lugar determinado para que estos hechos se den como acontecimiento. Y para el tiempo nuestro, Dios ha determinado que los hechos trascendentales se den en la iglesia. Anote, en la iglesia, con la iglesia y a través de la iglesia. ¿Y por qué tiene que ser en, con y a través? Porque la iglesia le ha sido encomendada
por comisión la misión de ser la representación en este tiempo y en el tiempo que falta de Cristo en su ausencia. Ella ha recibido por delegación la comisión de ser la vocera de la buena nueva de salvación. Es en la iglesia, con la iglesia y a través de la iglesia que deben darse los acontecimientos trascendentales en este tiempo de la gracia. En el tiempo de otras dispensaciones fue en el tabernáculo y fue en el templo. En otras dispensaciones fue en el tabernáculo y fue en el templo. Pero ahora en la dispensación de la gracia, en la era de la iglesia, es en la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dentro de esta exclamación en forma de invocación y exclamación, invocación mediante la oración y exclamación mediante el cántico, se van a dar una serie de elementos que ya estaban contemplados proféticamente y escatológicamente. Ya hemos explicado en otras oportunidades que en cuanto a la escatología tiene como punto de partida y referencia el panorama profético, pero la escatología abarca más allá del panorama profético y tiene también que ver con los hechos periféricos o los alcances directos e indirectos que afectan la profecía. Hechos proféticos de cumplimiento en el pueblo de Israel. Tome nota de todo lo que está pasando en esa pequeña nación, porque ella es la higuera, ella es el reloj de Dios. En cuanto al tiempo de las naciones en Israel, pero todo lo que pase en Israel como cumplimiento profético, su afectación en el contexto mundial, aunque no es cumplimiento profético para el resto de las naciones, su afectación en la globalización mundial es escatología. Entonces, la escatología es aquella que luego del cumplimiento profético, la trascendencia y los hechos colaterales que suceden inherentes a esa profecía tienen que ver con los sucesos escatológicos. Cuando el Señor habló en Mateo 25 acerca de las 10 vírgenes, presta atención. Yo no sé por qué razón, motivo, circunstancia, a nosotros nos gusta utilizar San Mateo 25 como un contexto referente a la iglesia. Y no es referente a la iglesia. Todo lo que está en Mateo 24 y Mateo 25 no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con el pueblo judío, con la nación de Israel, no tiene nada que ver con la iglesia. Ahí el Señor está hablando directamente con la nación de Israel. Y todos los sucesos que están allí narrados no tienen que ver con el resto de las naciones, son exclusivamente señales para la nación de Israel. La porción, por ejemplo, de la 10 vírgenes, ¿cuántos mensajes he escuchado yo que se lo aplican a la iglesia? Entonces le decimos a la gente, ¿cuántos son de las vírgenes prudentes? Y salen gente sin entendimiento. ¿Cuántas veces hemos dicho que el aceite, que es señal o símbolo del Espíritu Santo? ¿Usted ha escuchado eso? Pero resulta que ese aceite que está ahí no tiene que ver con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue dado a la iglesia. Y si lo que se narra ahí es con el pueblo judío, entonces por ahí no está el Espíritu Santo. Entonces, cuando no tenemos entendimiento, cualquier paracaidista nos enreda y nos enreda. Y decimos a mí. Es decir, forma parte de una serie de escrituras que están en la Biblia que no tienen trascendencia a la iglesia, porque son netamente dadas como señales a la nación de Israel. ¿Podemos sacar lecciones de él? Sí. Es palabra de Dios, sí. Pero no podemos aplicar a la iglesia. Porque nada de lo que está ahí lo dijo Jesús para la iglesia. Lo está diciendo, es algo. Y escucha un mensaje, a medianoche salió el esposo y dice, ese es el arrebatamiento. No, hermano, eso no tiene que ver con el arrebatamiento, de verdad. Hay cosas en la Biblia que son directamente hacia la nación de Israel. Y hay cosas en la Biblia que no tienen que ver con la nación de Israel, son directamente a la iglesia. Ahora, lo que habla Pablo en 1 Tesalonicenses
Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses, si es para la iglesia, tiene que ver con el arrebatamiento. Pero lo que está en San Mateo, capítulo 25, no es para la iglesia, es para el pueblo de Dios. Porque cuando nos meten una idea y nos convencen que es así, entonces para cambiar eso va. Hay parábolas en la Biblia que las hemos espiritualizado y las aplicamos a la iglesia. La levadura es una señal del diablo actuando en la iglesia. No, chicos, eso no es para la iglesia. Eso está hablando Cristo ahí acerca del falso culto que se presenta en el culto judío. Y más adelante habla clarito, dice la levadura de los fariseos. Porque a veces no entendemos las cosas. A menos que nosotros creamos que en la iglesia, el cuerpo de Cristo, hay fariseos. Pero cuando el Señor habla las cosas, las explica. Y dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Y aquí se lo está diciendo a los discípulos. Pero para ese momento los discípulos, ¿quiénes eran? Eran judíos. Todavía no eran apóstoles porque todavía no habían recibido el poder del Espíritu Santo, y para eso tenía que el Señor ascender arriba y venir sobre ellos el Espíritu Santo. En el momento que el Señor está hablando a ellos son judíos como todos los demás. Y si ustedes sueltan esa palabra en lugares donde no hay entendimiento, lo van a sacar para acá, porque están convencidos de que eso es profético. Es profético, sí, pero no para la iglesia, es profético para la iglesia. Jesús está hablando al pueblo judío. Cuando usted se lee Mateo 25, le está aplicando una serie de cosas y señales y símbolos que los judíos no entendían y tenían que entender porque eso era para ellos. Entonces mal hacemos nosotros con expropiar a los judíos de cosas que son y meterlas, no, como hemos hecho con otras cosas. Hay bastantes cuestiones en la Biblia que son referentes al arrebatamiento de la iglesia, que si son para la iglesia no son aplicables a los judíos, pero Mateo 25 no es. Por ejemplo, aquí mismo en la iglesia, más de una vez se ha preguntado, ¿cuántos son miren en el cuerpo? Y eche el aceite de la lámpara. Cuando la Biblia habla del aceite y referente a la lámpara, en los salmos, aquí en Mateo 25 y en otras porciones de los profetas, siempre está refiriéndose al pueblo de Dios. Porque la iglesia era un misterio en Dios que fue revelado después del Pentecostés. Entonces el Señor no podía estar hablando de algo que era un misterio que se iba a revelar. Él mismo le dijo a los discípulos, tengo muchas cosas que hablar, pero que ahora no las podré sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los aclarará todas las cosas, Él los guiará toda la verdad. Fue después que vino el Espíritu Santo en el Pentecostés que empezó a ver la revelación sobre lo que es la iglesia. Ciertamente el Señor habló de la iglesia como una proyección cuando digo, y sobre esta roca Petra edificaré la iglesia. Pero ni Pedro ni los discípulos que estaban ahí entendieron esa palabra porque era un misterio. Cuando comienza entonces a haber la administración del Espíritu Santo y todas las proyecciones carismáticas por el Espíritu Santo, es que entonces los creyentes comienzan a entender lo que es la iglesia. Pero después no van. Y todavía hay muchos creyentes que están enredados con eso. Y lamentablemente, como nadie lo explica, seguirán. Claro, esto no es una cuestión que te vas a perder y te vas a ir al infierno, porque es palabra de Dios, está en la Biblia, es palabra de Dios y va a tener un cumplimiento. Pero no podemos sacar el contexto de su proyección y aplicarlo a la iglesia cuando la iglesia tiene una dirección por el Espíritu Santo diferente a Israel. No a los gentiles que se convertían. Para los gentiles era fácil entender muchas cosas. Era difícil para un judío separar lo que era el culto judío de lo que era gracia para un judío. Eso era difícil. Porque toda la vida habían sido disciplinados en ese hábito, en esa práctica. Por eso la gran lucha que tuvo el apóstol Pablo no fue con los creyentes gentiles, fue con los judíos. Para que ellos lograran renunciar a todas esas conceptualizaciones judaicas y entonces entrarse, igual que los gentiles, a un conocimiento por primera vez de lo que es la gracia, porque no puede juntar una cosa con la otra, porque no tienen similitud. La ley y los profetas una cosa, fueron tomados por Dios en un tiempo para un propósito determinado
y lo cumplieron. Ahora, la gracia es otra porque ahora es la operación en la iglesia del Espíritu por el Espíritu. Ya no es a través de profetas, ni de cumplimiento de dogmas, ni de preceptos, ni nada de eso, ni mandamientos, nada. Eso lo explica claramente el apóstol Pablo allá en la carta a los romanos y también más adelante en la iglesia en Colosas, también se lo explica. Y cuando estaba Pablo, decían amén. Pero tan pronto Pablo salía y llegaban los judíos y tal, volvían otra vez a lo mismo. Porque es que los judíos era esto. Para eso es difícil. Convertir a cualquiera de esta nacionalidad es más fácil que convertir a un judío. Porque tiene primero que entender que aunque Jesús era judío, ya en lo que es la gracia, ya no hay que verlo como judío, sino hay que verlo como el Salvador del mundo. Y el problema de ellos es que, fíjense bien, en los judíos están los ortodoxos y están los mesiánicos. Los ortodoxos son los que no aceptan a Jesús como el Mesías. Y los mesiánicos sí lo aceptan como Mesías, pero siempre dentro del culto judío. Eso es un problema. No le dan otra proyección a Cristo, sino más allá del cumplimiento profético como Mesías. Él vino como Mesías para cumplir lo que estaba escrito de eso. Pero cuando se levantó de la tumba, ya no era Jesús el Mesías, ahora era el Salvador del mundo, el Cristo glorificado. Existe un nombre por encima aún de allá del que se le había dado como Mesías. Jesucristo más allá va en una posición mayor que Mesías. Porque el Mesías tiene un cumplimiento terrenal, pero Jesucristo tiene una participación y representación eterna. La proyección histórica, ¿cuál es? La trascendencia del nacimiento de Jesucristo es que parte la historia. La historia, por cumplirse, el cumplimiento y la historia post-cumplimiento. Esta es la pre-cumplimiento, el cumplimiento y la post-cumplimiento. Que los círculos de la historicidad la llaman el ADC y la llaman desde Cristo y después de Cristo. Una repercusión no solamente a nivel de Israel, sino que afecta y afectará a la humanidad. De tal manera que en cuanto a Israel hubo un cumplimiento profético, pero en cuanto a la historia referente a las otras naciones, hay un cumplimiento escatológico. Para ellos fue profético, pero para las demás naciones es escatológico, porque la proyección de lo que se da en Israel afectó a toda la humanidad. En cuanto a la política, vemos que hay una proyección, aquí se llama el tiempo de las naciones encabezada por los gobernantes de la tierra, o lo que se llama en otras partes el tiempo de los gentiles, y entonces el tiempo del reino. Se llama la última dispensación o el milenio. Entonces va a haber allí dos representaciones políticas de afectación mundial. Ahorita estamos en el tiempo de las naciones, donde los gobernantes todavía están ejerciendo mandato sobre cada uno de los gobiernos, con representación de la forma política que quieran, de la derecha, de la izquierda, socialista, no sé qué, para acá, socialdemócrata, social cristiana, como la llamen, pero es el gobierno de las naciones. Y dentro de ese gobierno de las naciones también está el gobierno demoníaco, porque va a estar representado por un hombre, que es el anticristo. El anticristo no es un demonio, es un hombre con posesión demoníaca. No es un demonio que cogió el cuerpo. No es Cristo que tomó forma humana. No es que el anticristo va a nacer con una concepción sobrenatural, porque Satanás no tiene ese poder para crear niños. Nunca lo ha tenido. Va a ser un hombre sobre el cual va a habitar una posesión demoníaca. Es decir, Satanás en persona va a tomar lugar y cuerpo en él. Por eso dice que el dragón le dio su poder. Que va a tomar cuerpo en esta persona para entonces que esa persona sea él, llamado entre comillas el superhombre. Y por eso es que va a tener
la capacidad para engañar a las naciones, porque es el mismo diablo que tiene que engañar a las naciones, el mismo perro como todos saben. O sea, las mismas mentiras que el diablo dice y tiene engatusada a la gente, son las mismas mentiras que el anticristo lo va a vender al mundo, porque son las mismas que ha venido repitiendo. El poder, la paz y todas esas cosas, con todas sus fórmulas y todos sus engaños y todos sus argucios y todas sus arbitrariedades, los mismos embustes que a la gente le gusta hoy. Que no es que en la campaña política todos los políticos le dicen a la gente a la misma receta. Le voy a construir una escalerita, pero pasan 5 años y viene otro, le voy a hacer aquí un dispensario, un centro de salud. Y funciona, que siga funcionando. Porque a los que les gusta el engaño. Desde el principio, Adán y Eva desecharon la palabra verdadera de Dios y aceptaron la mentira de Dios. De esa época para acá los hombres se han habituado a que lo engañen. ¿Por qué crecen tantas las sectas? Y mientras más embuste le dice, crece más embuste. ¿Por qué ha crecido tanto el evangelio de la prosperidad? Si en la palabra de Dios no habla nada de prosperidad por ningún lado. El único que nombra la palabra prosperidad, el apóstol Juan, en la segunda carta de Juan. Pero fíjese cómo lo dice: amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Es la única parte de entonces, te quitan así como prospera tu alma, y entonces te vende la prosperidad, que tú vas a prosperar casa. Y ahí lo que está hablando de una prosperidad integral. Juan está hablando de una prosperidad integral. Se lo está hablando a Gallo, porque Gallo era un creyente íntegro. Ahí en la segunda carta del apóstol Juan. Usted lo puede leer ahí para que lo vea. Sin embargo, con ese versículo y con la riqueza de Abraham y con la prosperidad de Isaac y con la millonaria riqueza de Salomón, me imagino a la gente no lo sigue. Porque Dios te ha dicho que no quieres ser pobre, y ser pobre es maldición. Por Dios, el mismo que habló del pobre fue Jesús. Porque a los pobres siempre los tendré con él, y nunca habló de la pobreza como una maldición. Fíjate que el más pobre de todos fue Jesús. No tengo ni dónde recostarme. ¿Quieres mayor pobreza que eso? Cualquier gente tiene un rancho y tiene una cama, un traste para dormir, pero Jesús no tenía ni eso. Imagínate los pobres que no tenían. Cuando le pidieron pagar los tributos, le digo a Pedro: ve al mar y te echa la red, y el primer pez saca un estatero, paga los tributos. No tenía ni para pagar los tributos. La gente se da una idea de que Jesús era un multimillonario. Nada, ni siquiera un lugar para que lo enterraran muerto, porque lo tuvieron que pedir. Ni la cruz era suya, porque era de Barrabás, imagínate. No la hicieron para Jesús, aquí estaba hecha, no por Jesús, estaba hecha de hermano para crucificar a Barrabás. Por eso la hicieron más grande, porque él era el jefe de todos los demás, para que se viera de él. Pero aún en eso, el Señor le salvó las barbas del quemadero a Barrabás. Ya se había montado en esa cruz. A última hora lo soltaron en el lugar de la cruz, por propósito de la cruz era de Jesús. Fue ella, la encargó el Imperio Romano para Barrabás, porque era un ladrón y lo que sí. No tenía nada. Como dice el apóstol Pablo, él nos enriqueció para que nosotros fuésemos enriquecidos y él empobrecido. En su pobreza también. Hay un alcance en esta expresión de oración con cántico que nos va a llevar no solamente al cumplimiento de lo que todavía debe cumplirse en Israel en el tiempo profético, pero también ese cumplimiento debe trascender al resto de la humanidad para la ejecución como el plan de la redención en el tiempo establecido por Dios. Porque es el tiempo establecido por Dios cuando la gracia ha de ser dada a la humanidad para que luego Israel comience a entrar en la última semana del pacto de Dios con Israel, que es la semana 70. Ellos todavía tienen que pasar una serie de elementos que deben cumplirse en ellos para que luego el Señor, como dice el profeta Zacarías, renueve sus votos con la nación de Israel. En este momento ellos están en un proceso de transición porque no quisieron aceptar y recibir a Jesús como el Mesías. Pero llegará un momento que después de pasar por un proceso le aceptarán, le reconocerán y llorarán
pero en este momento ellos están negados a la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que en las lecturas rabínicas no hay nada referente al Nuevo Testamento. Sus escrituras tienen que ver solamente con los pasajes de la dispensación de los libros del Antiguo Testamento. Cuando ellos entran a leer, por ejemplo, de la vida de Jesús y empiezan a entender lo que por el Espíritu Santo le da por revelación, entonces empiezan a salir de la oscuridad al comparar el cumplimiento que se dio Jesús de todo lo que estaba escrito acerca de él. Pero eso lo llegan ellos a entender cuando comienzan a leer la Biblia en el Nuevo Testamento. Pero mientras no leen el Nuevo Testamento, ellos están todavía en una completa oscuridad. En cuanto a la proyección profética, aquí hay en esta porción unos detalles que hemos leído que tienen que ver con el rechazo a Jesús, pero también tienen que ver con el sufrimiento que iba a padecer María al ver el rechazo, la ignominia y la ignorancia del pueblo que se negó a aceptar a Jesús como el enviado de Dios. Y el mayor reflejo de eso va a ser cuando él tiene que ser exhibido en vergüenza en la cruz del Calvario. Porque esto de ser despojado de los vestidos era una rebaja cultural para un judío que solamente estaba reservada para aquellos delincuentes. Eso no tenía que haber sido despojado de su vestido, porque nunca se le demostró que él había cometido nada. Mismo Pilato dijo, ¿de qué le acusan? No hay ningún mal en este hombre, ahí está en San Mateo. Sin embargo, él fue despojado de su vestido para su vergüenza y fue colgado en una cruz, al igual que los dos ladrones, estando en la misma situación, aunque él no había cometido nada. Porque así lo querían ver la secta religiosa, porque estaban tan obcecados en su envidia, en sus malos pensamientos y en sus deseos malsanos, que aún la moral y la dignidad del hombre no fue respetada en el caso de Jesús, sabiendo ellos mismos que no era ningún transgresión. Pero todo esto, aunque tuvo una repercusión social y un impacto visual para todos aquellos que se acercaban y miraban aquel cuadro en el cruz del Calvario, un impacto totalmente perturbador. Sin embargo, nada de eso se salió del contexto de lo que estaba escrito en la Biblia, que debía cumplirse hasta su mínima expresión, porque aunque él no había cometido pecado para merecer ese trato y esa condición de rebaja humana, él estaba representando a todos nosotros que sí hemos pecado